la importancia de la celebración. El fútbol es algo totalmente lindo, sin duda, pero es algo totalmente humano. No nos puede llevar el fútbol más de lo que nos llevaría la verdad del Evangelio de Jesucristo. Nosotros como cristianos, como hijos de Dios, en esta mañana venimos a celebrar a nuestro gran Salvador. Yo no sé a lo que viniste en esta mañana, pero quiero en esta mañana, mediodía, contarte el por qué hoy nos reunimos, el primer día de la semana, hoy domingo, nos reunimos como iglesia, como la iglesia de Dios, a celebrar no solamente a nuestro Padre, a nuestro Dios, sino también nos reunimos a celebrar la obra y a recordar la obra de nuestro gran Salvador. Hermano, es de suma importancia que podamos empezar a tomar como cristianos la idea del día de reposo como lo que lo que los reformadores han enseñado y han abrazado. Habitualmente cuando alguien me pregunta si nuestra iglesia es una iglesia reformada, yo digo sí. ¿Por qué? Porque casi todos, ¿sí?, en nuestra congregación, digo casi todos porque no he tenido la oportunidad de meterme en charlas de teología con cada uno de ustedes y seguramente algunos tendrán un crecimiento en lo teológico un poquito más elevado, otros un poquito van en crecimiento, pero lo cierto es que nuestra iglesia es y consideramos una iglesia reformada. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué consideramos que nuestra iglesia es una iglesia reformada? Alguien que lo diga. Bueno, porque tenemos la banderita de Calvino ahí. No es por eso. ¿Por qué? Porque seguimos principios de la Reforma. No seguimos todos los principios de la Reforma, pero la Reforma tuvo 5 principios fundamentales en los cuales nosotros hoy también como iglesia queremos abrazar y distinguirnos con otras congregaciones. ¿Cuáles son estos principios? 5 principios. Se escucha un barullo por ahí. Alguien que lo diga fuerte, ¿sí? Y en latín, por favor. No, mentira, pero alguien que lo diga fuerte. ¿Nadie? Solo Escritura, sola fe, solo gracia, solo Cristo, solo y Deo gloria. Mati, vení por favor, explícanos. No, mentira. Pero estos son los principios fundamentales de la Reforma. Nosotros como iglesia creemos de que la Escritura, la palabra de Dios, es nuestra máxima autoridad y no hay nada por encima de la palabra de Dios. ¿Está bien? ¿Creemos esto? Si por ahí escuchás algún mensaje donde digan, no, pero la Biblia en realidad es un libro más, la Biblia en realidad tiene muchos errores, déjame decirte que esas personas son engañadoras. Están engañando, quien diga eso está engañando a la iglesia del Señor. La Biblia es la palabra de Dios. El apóstol Pablo le dice a Timoteo que toda la Escritura es inspirada por Dios. Y esa idea de inspirada es ni más ni menos que hablada, exhalada por Dios. O sea, la Biblia es Dios mismo hablando. Por eso Steve Lawson, un predicador muy conocido, dice siempre, si querés oír la voz de Dios hablándote audiblemente, ¿qué debes hacer? Lee la Biblia en voz alta, exactamente. La Biblia es la palabra de Dios, no hay más. Si vos querés escuchar la palabra de Dios de otra manera, alguna vez alguien me dijo, bueno, pero yo quiero escuchar a Dios que me habla audiblemente. Hermano, lo que estás diciendo es que Dios no fue lo suficientemente inteligente para Él prever que la mejor manera de hablar es por medio de la Biblia. Estás diciendo eso. Pero yo quiero que Dios me hable de otra manera. Hermano, Él es Dios, no vos. Él decide cómo comunicarse. Imagínate que vos como ser humano, como hombre, vas a decirle a Dios, Dios, la verdad no me gusta cómo hiciste las cosas, así que vamos a hacer a partir de ahora a mi manera. No, imposible. Dios es Dios, vos sos su creación
Y Él decide cómo hablarte, y Él ha decidido que la manera de hablarte es por medio de la palabra. También creemos en la salvación solamente por fe, no obras. No hay nada que puedas hacer para que puedas ser salvo. Creemos que la única manera, el único camino de salvación es nuestro Señor Jesucristo. Y estamos viendo en Levíticos y en Hebreos a la persona más increíble que ha existido y que ha pisado esta tierra, la segunda persona de la Trinidad, nuestro Señor Salvador Jesucristo. Creemos que la salvación es solamente por gracia, solamente por fe. La fe en Cristo, en su obra redentora, es la única que nos lleva a nuestra salvación, al reposo eterno de Dios. Y creemos que solamente a Dios es y debe ser dada la gloria, solamente a Dios. Teniendo en cuenta esto, hermano, hermana, lo que quiero decirte en esta mañana es que la palabra de Dios nos llama a congregarnos, a celebrar a nuestro Dios. De hecho, en el Antiguo Testamento, como vimos en Levíticos, que hay diversos versículos y diversos capítulos que nos hablan de lo que había de venir, que es Cristo. En el Antiguo Testamento, en el libro de Levíticos capítulo 23, encontramos la idea de celebración en el Antiguo Testamento. De hecho, esta idea de celebración, las fiestas solemnes a Jehová, en este capítulo, nos hablan acerca de 7 fiestas anuales en las cuales Israel debía, hermanos, no era opción, debía sí o sí celebrar. Nadie podía levantarse a la mañana y decir un día, por ejemplo, de fiesta de Pascua, decir, la verdad, hoy emocionalmente no tengo ganas de celebrar Pascua. ¿Te imaginas eso? El pueblo de Israel, algún judío por ahí diciendo, la verdad no me fue muy bien este año, así que mejor este año no voy a celebrar las Pascuas. O alguien diciendo, no voy a celebrar el Pentecostés. Tengo ganas de quedarme durmiendo, ganas de salir con mi familia de vacaciones, así que hoy no celebro Pentecostés. Imagínate esto. O la fiesta de tabernáculos. Lo cierto es que hoy vamos a hablar acerca de estas o de las raíces de estas fiestas que Dios, Jehová, le había dado a su pueblo para que el pueblo celebrase. Estas fiestas tienen un significado para nosotros simbólicos, pero también tienen un significado profético. Y no estoy hablando de lo profético que hoy se habla, ¿sí? Estoy hablando del cumplimiento en Cristo. Toda la Escritura, como dijimos la semana pasada, hablan y tienen cumplimiento en Cristo. No podemos quitarnos, como dije hace algunos domingos, el lente de nuestro Señor Jesucristo. Cuando quitamos el lente de Cristo, entonces empezamos a caer en errores de interpretación bíblica. Entonces vamos a ver en Levíticos capítulo 23, hermanos, no vamos a leer todo Levíticos 23 porque vamos a dividir estas fiestas en varios domingos, pero hoy quiero hablar acerca de las dos primeras fiestas, aunque una en realidad no es contada como una de las 7 fiestas. O sea, en otras palabras, vamos a hablar de 8 celebraciones, no 7. 8 celebraciones en el Antiguo Testamento y voy a pasar a nombrarlas, ¿sí? 8 celebraciones, voy a nombrar las 7 en las cuales encontramos en Levítico 23. Hay una que también está ahí, pero voy a comenzar luego con esa. Las fiestas judías que Dios le había dado a Moisés, o del pueblo de Israel que Dios le había dado a Moisés, las encontramos, como dije, en el capítulo 23, y son las siguientes. La primera fiesta que Dios manda a Moisés que el pueblo debía celebrar era la Pascua. La Pascua es la primera fiesta solemne que encontramos en el capítulo 23 de Levíticos. La segunda fiesta que encontramos es la fiesta de panes sin levadura y está en cierta manera ligada o asociada a las Pascuas. La tercera fiesta que encontramos es la fiesta de las primicias.
La cuarta fiesta que encontramos es la fiesta del Pentecostés. Si recordamos Hechos capítulo 2, ¿sí? Donde los discípulos se habían reunido en el día de Pentecostés, ¿sí? Ese día era una fiesta que venía desde el Antiguo Testamento, Levíticos capítulo 23. Luego encontramos la fiesta de las trompetas, luego la fiesta de la expiación, y estuvimos varios domingos hablando en el libro de Levíticos acerca de la expiación y también en la carta de Hebreos. Y la última fiesta que encontramos es la fiesta de los tabernáculos. Ahora, como dije, todas estas fiestas, hermanos, tienen un cumplimiento en la persona de Cristo y eso es lo que vamos a hacer por varios domingos. Vamos a ver el cumplimiento de cada fiesta solemne del pueblo de Israel cumplida en Cristo. Por ejemplo, voy a nombrarlas rápidamente. En 1 Corintios capítulo 5, versículo 7, encontramos que Cristo es el cumplimiento de la Pascua porque Él murió como Cordero de Dios. En 1 Corintios capítulo 5, versículo 8 también encontramos que Cristo es el cumplimiento de la fiesta de los panes sin levadura porque Él fue perfecto para ofrecerse ante el Padre. En 1 Corintios capítulo 15, versículo 23, encontramos que Cristo es la fiesta para nosotros de las primicias. Él fue el primogénito de la resurrección de los muertos. Eso es lo que dice 1 Corintios capítulo 15, versículo 23. Encontramos el cumplimiento en la persona de Cristo que había prometido a sus discípulos que iba a irse, pero Él iba a dejar a alguien. ¿Recuerdan a quién? Al Espíritu Santo, un consolador, dice Cristo, quien nos iba a dejar. Y esto encontramos en Hechos capítulo 1, versículos 5 al 24, el derramamiento del Espíritu Santo ahora en la iglesia el día del Pentecostés. Encontramos también el cumplimiento, o encontraremos el cumplimiento de Cristo o en Cristo en su reinado eterno. Mateo capítulo 24, 31 nos habla acerca de nuestra reunión con Cristo cuando Él venga por su iglesia. Romanos capítulo 11, versículo 26 nos habla acerca del sacrificio vicario de Cristo y esto es la obra expiatoria de nuestro Señor. Y por último, la fiesta de los tabernáculos encontramos en Zacarías capítulo 14, versículo 16 al 19, el cumplimiento del reposo eterno que encontraremos en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, el reposo eterno es Cristo. El reposo eterno es Cristo. Si bien es verdad, ese reposo lo encontraremos en su presencia en el cielo. El hecho de anhelar solamente el cielo y no anhelar a Cristo por encima del cielo nos llevaría a un error. El cielo tiene sentido para nosotros como cristianos porque allí es donde encontraremos a nuestro Salvador por la eternidad. Si Cristo no estuviera en el cielo, entonces nosotros no deberíamos querer estar ahí. Pero Cristo está en el reposo eterno que es la presencia del Padre, el cielo, y nosotros anhelamos a Cristo, más incluso que el cielo, porque el cielo en realidad es consecuencia de nuestro Señor. Entonces, como dije, son 7 fiestas, entonces estarás preguntándote, Fernando, ¿pero por qué nombraste 7 fiestas si dijiste 8? Porque considero, hermanos, que hoy, en esta mañana, mediodía, estamos celebrando una de las fiestas más importantes, que es el día de reposo, el día del Señor. Cuando comencé dije, feliz día del Señor. Y hermanos, encontramos que el día del Señor es un mandato de parte de Dios para nosotros. Y quiero explicar rápidamente por qué nosotros hoy continuamos celebrando el Día del Señor. ¿Por qué nosotros deberíamos continuar celebrando el Día del Señor y cómo nosotros debemos hacerlo? Pero antes quiero decir, o quiero
introducirlos a esto del por qué es importante celebrar las fiestas solemnes o por qué son importantes las fiestas solemnes de Israel. Primero, como dije, en las fiestas solemnes lo que hacemos y lo que viniste a hacer, espero, en esta mañana es honrar a Dios. Si no viniste a otra cosa que honrar a Dios, entonces te invitamos a que pases al fondo y vamos a orar. No, mentira. Pero hermanos, debería ser tu mayor motivación haber venido y haberte levantado en esta mañana para adorar a Dios. Esa debería ser tu mayor motivación. Me levanto temprano el domingo sabiendo que es mi llamado como cristiano y como hijo de Dios venir a adorar a Dios. Seguramente dirás, bueno, Fernando, pero ¿acaso yo no puedo adorar a Dios en mi cama? Tapadito ahí con el frío que está haciendo estos días. ¿Acaso puedo yo adorar a Dios en mi cama, acostado, tranquilo ahí? Hermano, lo que puedo decirte es que podrías, pero déjame decirte otra cosa. A Dios se le ocurrió que no sea así. Dios no quiere que sea así. De hecho, vamos a encontrar de que en el día de reposo también era un día donde el pueblo se reunía a leer las Escrituras y a celebrar a Dios. También encontramos en las fiestas solemnes, o se logra ver y empezamos a comprender de una manera más clara la obra de salvación. Cuando empezamos a ver que la expiación no era solamente la idea de un cordero acuchillado ahí y ensangrentándose, no es solamente eso, sino que es en realidad una sombra de la muerte de nuestro Señor Cristo en la cruz. Cuando empezamos a ver de que Cristo es nuestra resurrección y que la obra de Cristo tiene importancia y es para nosotros importante porque Él ha resucitado, entonces empieza a tener sentido la obra de salvación también para nosotros en toda la Escritura. Pero además, lo tercero es que también hay una revelación, y quiero que entendamos esto, hay una revelación más profunda de Jesús como el Mesías cuando comprendemos las fiestas y el cumplimiento en Cristo. Cuando hablo de revelación, hermanos, no estoy hablando de un éxtasis en el cual las personas entran y empiezan a ver visiones. No, la idea de revelación es ir quitando el velo. ¿Sí? Eso significa revelación, es quitar. Imagínense en el escenario, ¿sí? Hay un velo y de repente alguien empieza a quitar el velo, el telón, y empezamos a ver los detalles detrás del telón. Esa es la idea de revelación. Entonces, cuando nosotros empezamos a comprender más estas fiestas solemnes del pueblo de Israel cumplidas en Cristo, entonces empezamos a tener una mayor revelación de nuestro Señor Jesucristo. Pero como dije, la primera fiesta la encontramos en el capítulo 23, versículo 1 al 3. Y vamos a leerlo. Amén. Dice Levíticos capítulo 23, versículo 1 al 3. Y encontramos la primera celebración, que es el día de reposo. Habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: las fiestas solemnes de Jehová, las cuales proclamaréis como santas convocaciones, serán estas: 6 días trabajarás, mas el 7º día será de reposo. Santa, ¿qué? Convocación. Ningún trabajo haréis, día de reposo es de Jehová, en donde quiera que habitéis. Esta es la primera celebración en la cual encontramos en Levíticos capítulo 23. ¿Por qué es importante el día de reposo? Lo primero que encontramos ahí
en el texto es que es importante porque Dios lo mandó. Fue Dios el que mandó a que nosotros celebremos el día de reposo. Entonces, cuando tu hijo o hija, cuando seas padre, si es que sos padre ahora, pero cuando lo seas también para los que no lo son en futuro, y te pregunte, papá, mamá, ¿por qué es importante ir a la iglesia? Papá, quiero quedarme durmiendo, ¿por qué tengo que ir a la iglesia? Tu respuesta, o a tu hermana también, perdón, pero tu respuesta debería ser porque Dios así lo mandó. Hermanos, ante eso, permítanme, pero no hay más argumento. No debería haber más argumento. Dios mandó a celebrar el día de reposo. Dios nos ordenó a que domingo tras domingo nos reunamos a adorar a Dios. Estas fiestas son dadas por Dios al pueblo, son ordenanzas. De hecho, Dios habló a Moisés y les habló diciendo de que debían proclamar estas santas convocatorias. La primera fiesta, como dije, es el día de reposo. Si bien no es propiamente una fiesta, sin embargo, encontramos que es un día de fiesta. Era el día en el cual los hebreos debían apartar para el Señor y así recordar el día el cual Dios había ordenado reposo hacia ellos. Hermanos, el día de reposo era ni más ni menos que el momento en el cual el pueblo de Israel se apartaba de todo lo que debía hacer para poner su mente en Dios. El día de reposo, repito, era ni más ni menos que el día en el cual el pueblo de Israel se apartaba de todos sus quehaceres para poner su mente en Dios. Ahora, seguramente lo que vos estarás preguntando es, pero pará, Fernando, hay algo que no me entra en la cabeza. El día de reposo, primero en el tiempo de los judíos, ¿era qué día? El sábado. Entonces, ¿por qué nosotros nos reunimos el domingo? Pero lo segundo que tal vez algunos se estén preguntando es, pero Fernando, ¿acaso el día de reposo no es parte de la ley? ¿No es parte de la ley? ¿Y no es acaso que Cristo ha cumplido la ley por nosotros y ya nosotros estamos libres de la ley? ¿Acaso no dice la Biblia eso? Perdón, ¿dice eso la Biblia? ¿Qué pasó? Hermanos, dice eso la Biblia. Cristo cumplió la ley por nosotros. Amén. Cristo cumplió la ley. Ya no necesitamos los ritos del Antiguo Testamento, del Antiguo Pacto. Ya Cristo ha cumplido los ritos que encontramos en Levíticos. Eso venimos viendo. Levíticos y Hebreos. En Cristo hay cumplimiento. Pero ¿qué entonces es lo que pasa? ¿Por qué nosotros debemos cumplir esta parte de la ley? Bueno, quiero explicarlo de una manera muy sencilla. Hermanos, la ley se divide en tres partes. Hay tres partes importantes en la ley. Encontramos una parte de la ley en la ley cívica, en la cual Dios había dado al pueblo de Israel, y esto es ni más ni menos que la ley que Dios puso para que no se maten entre ellos. Es eso, la ley cívica, y de hecho nosotros hoy cumplimos una ley cívica. Hermano, quiero decirte que si llegás a robar algo de la persona que estás a tu lado, seguramente, bueno, no sé en Argentina, pero en otra parte en el mundo irías preso. No es común, gracias Tiaguinho, no es común que alguien haga algo malo, o robe, o mate, o haga algo malo y que no caiga el peso de la ley sobre esa persona. Entonces Dios había establecido una ley cívica para que el pueblo sea regulado en sus actos, ¿sí? Para poner también un peso de lo bueno y lo malo en el corazón de los hebreos. Entonces, la primera parte
que tenemos en cuanto a la ley es la ley cívica, pero hay una parte, y vimos en todo el libro de Levíticos, una parte de la ley llamada ley ceremonial. Hay una parte de la ley ceremonial, y esa, hermanos, sí, Cristo la ha cumplido por nosotros. Ya hoy no necesitas traer un cordero. ¿Crees eso? Ya no necesitas traer un cordero. Si no lo crees, hermano, por favor, el domingo que viene tráelo porque lo matamos y lo comemos, no hay problema. Pero si lo crees, entonces no lo hagas. Pero ya no necesitamos de eso. Ya no necesitas de traer sacrificios ante Dios. ¿Por qué? Porque Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Porque Cristo es nuestro Cordero Pascual, el cual, dice el autor de Hebreos, ya fue sacrificado por nosotros. Cristo fue ya sacrificado por nosotros. Ya no necesitamos cumplir leyes ceremoniales. Ya no necesitamos. Pero hay una tercera parte de la ley y es muy importante para nosotros. Y es ni más ni menos que la ley moral de Dios. ¿Qué significa la idea de ley moral? Bueno, hermanos, lo primero que debemos saber es que nunca en la historia de la iglesia alguien o la iglesia en sí ha optado por no cumplir la ley moral de Dios. Nunca. De hecho, si nosotros nos acercamos hacia los catecismos de las iglesias reformadas, encontramos, por ejemplo, en la Confesión Bautista de Londres, el día de reposo. O de repente, si nos acercamos a una confesión un poquito más antigua, ¿cuál sería? Julián, ¿cuál? Westminster, exactamente. Nos encontramos que en las confesiones de fe y en los catecismos de la iglesia evangélica protestante estaba como parte de no solamente la ceremonia, sino también de la vida cristiana, el cumplir el día de reposo. En otras palabras, hermanos, congregarse domingo tras domingo no era opcional. Imagínate a Jonathan Edward diciendo, hoy en vez del día de reposo, el día está tan lindo, me voy a la playa. ¿Te imaginas? O a John Owen diciendo eso. Quien no conoce son puritanos y fueron hombres de Dios increíbles. Pero imagínate a Thomas Watson diciendo, no, hoy el sol está muy fuerte, ¿cómo voy a ir a la iglesia? Me puede hacer mal. ¿Te imaginas? ¿Te imaginas eso? ¿Creen que el pueblo de Israel en Medio Oriente vivía en medio de las playas? ¿Cómo es que el pueblo podía sábado tras sábado celebrar el día del Señor? ¿Acaso creen que en Israel o en Jerusalén o en cualquier parte, como leímos en el texto, creen que en la diáspora no había judíos repartidos por el mundo en África? Pero hace mucho calor. Hermano, anda a África a ver si hace calor. Hace algunos años atrás estuvimos con mi esposa visitando Colombia, el norte de Colombia, Santa Marta, extraordinario. Y hermanos, fuimos a la casa de unos amigos y de repente ellos nos dijeron, chicos, ¿ustedes mañana van a la iglesia? Por supuesto, nosotros vamos con ustedes, queremos ir a celebrar. Una cosa, no se espanten, allá la música es como si estuvieran bailando salsa o algo por el estilo, estaba bueno, pero es parte de la cultura. Pero nosotros dijimos, ok, queremos ir a celebrar. Queremos celebrar el Día del Señor con hermanos de otra nación, de otro lugar, y queremos ver cómo lo hacen. Ok, ¿saben cuál fue la respuesta? Ok, mañana los esperamos, nosotros dormíamos en una habitación 5:30 de la mañana. ¿Y quedamos qué? ¿Cómo? 5:30 de la mañana. Mi esposa está ahí, no me deja mentir, fue así, ¿no? La reunión, hermanos, o el Día del Señor para ellos comenzaba a las 6 de la mañana. 6 de la mañana. Hay una explicación a esto, el calor que hace es increíble.
Charlie, habrás escuchado el calor de Santa Marta y de la costa. Hermanos, el calor es terrible. Entonces ellos a las 6 de la mañana tenían su primera reunión. Entonces dirá, bueno, Fernando, pero en los días de calor nosotros deberíamos tener la reunión a las 6 de la mañana. ¿Amén? No era a las 6 de la mañana, ellos tenían 5 reuniones. 5 reuniones. A las 6 de la mañana era la primera reunión. Pero algo interesante, aún más interesante, era que a partir de las 4:30 de la mañana, la iglesia ya estaba abierta para las personas que querían ir a orar. Día del Señor. Hermanos, como dije, este aspecto de la ley no era una parte ceremonial, aunque era parte de lo ceremonial de Israel. No era parte de lo cívico, sino que era parte de la ley moral de Dios. El cuarto mandamiento es: no olvides de guardar el día de reposo. En el libro de Éxodo encontramos que Dios envió al pueblo de Israel a guardar un día para que ellos adoraran a Dios. Como cristianos nosotros hemos adoptado ese día de reposo el primer día de la semana. Hechos capítulo 20, versículos 7 al 12, dice: el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente. Y miren esto, para los que creen que yo predico muy largo, y alargó el discurso hasta la medianoche. Hermanos, imagínense reunirnos y que la predicación sea tan, pero tan larga, tan extensa, que llegue incluso hasta la medianoche. Alguna vez alguien me dijo: Fernando, creo que la prédica debería ser algo así de 20 a 30 minutos. Yo dije, bueno, capaz que es por un tema de prestar atención, y la respuesta fue esta: porque 12:30, 1 ya deberíamos estar comiendo. Ok, hermano. Fíjense que en esa época, en ese tiempo, no había este problema. Siempre cuento la historia del libro Radical de David Platt. Hay una parte en la cual él cuenta, yo no recuerdo bien, soy medio malo para memorizar, pero recuerdo que él cuenta que había ido a un lugar específico, no sé si era África o Medio Oriente, ¿en dónde? En China, ¿verdad, Mati? Y las personas, hermanos, vivían, o sea, comían de lo que trabajaban día a día. Sin embargo, bueno, lo que dijeron, bueno, no van a venir muchas personas a la enseñanza bíblica. ¿Por qué? Porque las personas, si no trabajan, no comen. Lo increíble es que él cuenta que ese lugar estaba lleno. Hermanos, las personas incluso dejaron de comer porque tenían hambre de la palabra de Dios, querían aprender de la palabra de Dios. Y hay veces nosotros estamos tan acostumbrados a estar bostezando en el medio de la predicación. No quiero decirles, pero yo de acá veo todo. Estamos bostezando, cabeceando, mirando el reloj. Me están esperando para el asado. Hermanos, hay un alimento mucho más importante, y es la palabra de Dios. Y en el día de reposo o en el día del Señor, nosotros nos reunimos con el principal objetivo, que es escuchar la palabra de Dios. No significa de que no puedas leer la Biblia en tu casa, pero hermanos, esta es la idea. El pueblo reunido, escuchando la palabra de Dios, cantando la palabra de Dios. Hermanos, el día de reposo no es solamente para nosotros un mandato de la ley de Dios, sino que también para nosotros es, como dije al principio, un día de celebración. Celebramos a Dios, celebramos
Y también, hermanos, celebramos a Dios porque Él nos mandó a congregarnos. Pero, Fernando, ¿es obligación venir domingo tras domingo a la iglesia? Es. ¿Pero por qué? Eso suena legalista. Que suene legalista, hermano. Pero es. Mira lo que dice el autor de Hebreos en el capítulo 10, versículo 25. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros, mucho más al ver que el día se acerca. Hermano, en otras palabras, quiero preguntarte, ¿cómo harías para exhortarte con otra persona desde tu casa? ¿Cómo harías para alentar a tu hermano desde tu casa? ¿Cómo harías para enterarte si tu hermano está sufriendo o está pasando alguna situación en la cual necesita del pueblo de Dios, o sea, de vos? ¿Cómo lo harías? No es opcional, hermano. Es un mandato. Quiero preguntarte, ¿adorás a Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas? ¿Lo haces? ¿No? Hermanos, en nuestra fe sabían, ¿verdad? ¿Adoramos? O cambio la pregunta, ¿querés adorar con toda tu mente, con toda tu fuerza, con todo tu corazón? ¿Anhelás adorar a Dios de esa manera? Amén. Entonces ya no busques excusa para no venir a adorar a Dios con tus hermanos. No hay. Si anhelás amar a Dios con toda tu mente, con toda tu fuerza, con todo lo que sos, hermanos, eso es cumplir la ley. Y la ley dice, ni más ni menos, que debemos guardar un día para cantar y adorar juntos a nuestro Dios y escuchar su palabra. Nos exhortamos unos a otros, nos congregamos, porque Dios lo ha mandado así. Dios nos ha mandado a cumplir el día de reposo. Ahora, algo que no es parte de lo que estaba diciendo, pero es sumamente importante. Hermanos, tampoco tendría sentido, y quiero que en esto me puedan comprender, esto es algo propio, ¿sí? No es algo que está en el texto, pero quiero decir, entiendo que era así. ¿Cómo celebraba el pueblo de Israel el día de reposo? ¿Cómo nosotros hoy celebramos el día de reposo? Hermanos, el día de reposo era ni más ni menos que un día de 24 horas. De hecho, no sé si todos saben, pero yo trabajé con judíos por un buen tiempo. Trabajaba en una clínica de rehabilitación para algunas personas que tenían cuadriplegia, hemiplegia. Era algo así como un enfermero, ¿sí? Y era interesante porque nosotros participábamos del Sabbat. Y cuando nosotros participábamos del Sabbat, teníamos que quitarles a las personas todo lo que distraiga su mente de Dios o del día de reposo. Por ejemplo, ellos no podían ni por casualidad hacer lo que yo estoy haciendo acá, tener un celular en la mano, mucho menos una computadora. La tecnología puede, no estoy diciendo que lo hacían, digo, la tecnología podía quitar por un momento, un instante, nuestra mente de Dios. Entonces, ¿qué era lo mejor que había que hacer? Sacarlo. Pero mucho menos se podía tener dinero. Ellos no manejan dinero, los judíos no manejan dinero el día del Sabbat, porque eso, hermanos, puede distraer
el corazón de las personas. Pero era interesante porque el día de reposo no era solamente ir a la sinagoga una hora a escuchar el discurso del rabino, que la verdad no entendía nada, no era eso, sino que era mucho más. Ellos no es que volvían a su casa y decían, bueno, listo, ya cumplí hoy, a ver, pon el partido que vamos. No era eso. Yo me acuerdo que terminaba el día del Shabbat, toda la familia todos reunidos, partiendo el pan. Venía un rabino a la casa y empezaban a tener diálogo en cuanto a Dios. Hay veces, hermanos, estamos tan apurados para salir corriendo y parece como que estamos pasando la hoja, ¿no? Terminó el domingo para nosotros, el día del Señor terminó a las 12 del mediodía. Listo. O a la 1 si predica Fernando. Terminó. Está. Ya mi mente se va a otro lado. Y no estoy diciendo que no hagas otra cosa, hermano. Pero qué lindo que sería para el pueblo de Dios continuar reunido. ¿A qué me refiero? Qué lindo sería que podamos invitar y nos acostumbremos a almorzar con nuestros hermanos en la fe. Habitualmente las familias se reúnen, ¿verdad? Y a veces nos pasa que los domingos nos reunimos y por ahí está aquel hermano que muy bien no nos llevamos, pero está ahí sentadito. No, Dana, no la mires a tu hermana. ¿Nos pasa eso? Hermanos, nos llamamos de esta manera hermanos, porque somos parte de una misma familia en la fe. Sin embargo, para nosotros es más importante comer con nuestra familia carnal, y no estoy quitando peso a eso o importancia, que estar y pasar tiempo con hermanos de nuestra familia de la fe. Pero Fernando, ¿cómo voy a pasar tiempo con la familia de la fe si tengo familiares que no son creyentes? Lleva a tus hermanos de la familia de la fe y vas a ver cómo va a sobreabundar las charlas de Dios, de nuestra fe, de nuestro Señor. No solamente fue una ordenanza de parte de Dios, sino que por último termino con el día de reposo, y ya casi termino. La idea de venir a celebrar domingo tras domingo tiene una perspectiva para nosotros como cristianos eterna. Eterna. Como leímos en el libro de Hebreos, Cristo es nuestro mejor reposo. El pueblo de Israel creía que su reposo era Canaán. Sin embargo, encontramos, y el autor de Hebreos nos dice que Cristo es nuestro mejor reposo. Y hay, como dije, una perspectiva eterna en el día de reposo. Cuando nosotros nos reunimos domingo tras domingo y cantamos a Dios, lo que estamos haciendo es anticiparnos a lo que va a ser la eternidad con nuestro Señor. ¿Sabías eso? Si estás pensando que en el cielo vas a estar disfrutando de las calles de oro y del mar de cristal, perdóname, el capitalismo del cielo no existe. Nada de eso será importante, hermanos. El mayor capital, nuestra mayor ganancia, nuestro mayor valor estará en la persona de Cristo. Él es y será nuestro mayor reposo. Pero hermanos, miren cómo es importante el día de reposo también, incluso en la eternidad. Isaías capítulo 66, versículo 22 al 23. Hace un ratito lo compartí en el grupo de la iglesia. Y dice esto: porque como los cielos nuevos, miren, ¿de qué está hablando acá? Y la tierra nueva que yo hago permanecerán delante de mí, dice Jehová. ¿De qué está hablando acá? Cielo nuevo y tierra nueva. ¿De qué está hablando?
Hermanos, ¿de qué está hablando? Del cielo, exactamente. Es el cielo. Cielo nuevo, tierra nueva. Encontramos eso en el libro de Apocalipsis y nos habla del cielo, de lo que tanto anhelamos. Ahora, ¿por qué anhelamos esto? Miren esto. Así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre, y de mes en mes, y de día de reposo en día de reposo. Hermanos, nosotros anhelamos el estar con nuestro Señor porque celebraremos una reunión dominical eternamente. Quiero decirte una cosa, si en tu corazón el venir a adorar a Dios un domingo pesa, entonces replantéate tu fe. Si el venir domingo tras domingo para vos es una carga, entonces, hermano, quiero decirte que seriamente debes examinarte porque posiblemente no estés en la fe. El domingo, más allá de lo que nosotros podamos o vivamos, es el día del Señor. También el día de reposo fue y va más allá de la ley. ¿Cuándo fue establecido el día de reposo? En la creación. Para quien diga, no, pero eso es parte de la ley y ya la ley no la quiero cumplir. Hermano, es mucho antes de la ley. Cuando Dios creó todas las cosas, Él estableció el día de reposo. Cuando nosotros pensamos en la vida eterna, nuestro destino, nuestro segundo Edén, debemos pensar en restablecer, como en el principio, eternamente la adoración a nuestro Dios. Imagínense si esto fue un mandato desde el principio, cuando todavía no había pecado, cuando Dios creó los cielos y la tierra. ¿Cuánto más será para nosotros en la eternidad? ¿Y cuánto más debería ser hoy para nosotros? Cuando no había pecado, Dios estableció el día para que el hombre lo adore. Pero hoy, luego del pecado, Cristo nos ha salvado. ¿Cuánto más? Cuando el pecado lo arruinó todo, vino el Hijo de Dios y ahora Él lo ha hecho todo de nuevo, perfecto. ¿Cuánto más? Debemos celebrar a nuestro Dios. Como dije al principio de esta predicación, es ni más ni menos que celebrar nuestra libertad. Quería tomar dos fiesta y comenzar con la fiesta de la Pascua, pero eso vamos a hacerlo el próximo domingo. Y hermano, recordá, hoy sigue siendo el día de reposo para vos y para mí. Celebralo. Cuando llegues a tu casa, no te olvides. No dejes que tu mente se aparte de la meditación de la grandeza de nuestro Dios. Seguí celebrando y si podés, no te estoy obligando ni nada por el estilo, pero si podés y si querés, invitá a alguien a tu casa a comer, como familia. Invitá, sacá a alguien, decile a alguien, che, por favor, vení a comer a mi casa, pero no te pasamos por el supermercado, no importa. Vení y celebramos juntos, seguimos celebrando el Día del Señor. ¿Qué les parece? Es bueno, ¿verdad? Háganlo en serio, va a ser de verdad de bendición para tu vida, para la vida del otro y para la iglesia de Cristo, sin duda. Amén.
Oramos.